buenas. Estamos acá en Voces que Brotan y en esta ocasión vamos a estar abordando la pregunta, ¿crear es poder? Bueno, estoy sola esta vez, nuevamente, pero con video que va a estar subiéndose a YouTube. Estoy haciendo transmisión en vivo en Instagram, entonces voy a estar mirando arriba y voy a estar mirando abajo, ambas ocasiones. Dato. Y bueno, hay muchas teorías sobre qué es poder y qué es no poder, qué pasa con todo eso, ¿no? Por ahí un poco de filosofía o sociología y ahondar por esas ondas de las sociales, seguramente les venga mucho a la mente Foucault. Si no, pueden buscarlo y leerlo. Tiene teorías muy interesantes acerca de sobre el poder. Pero bueno, más allá de eso, vamos a ahondar más en una onda, no sé si llamarla superficial, pero más por arriba. En otras ocasiones profundizaremos un poquito más y nos adentraremos de otras maneras. Pero yo creo que cuando hablamos de si crear es poder, hablamos de nuestro poder creativo. Es decir, si nuestro poder de creación, de crear cosas, ya sea una silla en carpintería, o arreglar algo, o pintar algo o escribir algo, pero poner algo en lo tangible, lleva a encontrarnos también con nosotros mismos, a conocernos desde otros lugares, a generar incluso meditaciones activas, a jugar, a no quedarnos también solo en lo racional y en el perfeccionamiento, sino eh, ponernos en un momento de presencia. Por eso también sería como una meditación activa, porque estamos presentes haciendo lo que estamos haciendo en ese momento, creando lo que estamos creando en ese momento. Y desde qué lugar lo creamos, por qué lo creamos, para qué lo creamos, cómo conectar con ello, para qué lo hacemos, por qué. ¿Por qué tengo ganas de hacer este video yo ahora? ¿Por qué tengo ganas de también hacerlo en vivo? ¿Por qué tengo ganas de ponerme a pintar? ¿Por qué tengo ganas de ponerme a pensar? O capaz no tengo ganas de todo eso, puede pasar de no tener ganas de hacer nada, pero ¿cómo encuentro esa motivación? ¿Cómo encuentro ese incentivo? ¿Cómo encuentro ese poder creativo que está dentro mío y que muchas veces lo nublo, que muchas veces lo niego, pero que está? Y que lo nublamos no solamente por una cuestión propia, sino porque nos encontramos en un automático de, bueno, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, y debo hacer tal y tal cosa, y tengo que poder llevar adelante tal o cual situación. El punto está, obviamente hay cosas que nos van a incomodar y tenemos que hacerlas de todas formas, pues vivimos en una sociedad y en el día a día tenemos que realizar situaciones que por ahí no nos gustan tanto como, no sé, de repente ponernos a lavar los platos. O sí nos gusta hacer eso, pero no nos gusta ponernos a doblar la ropa. Eh, Nada, como distintas aristas y cuestiones de la cotidianidad o ir a trabajar, pero que, bueno, eso, termina sucediendo que lo hacemos en un automático, en un, bueno, tengo que hacer esto, entonces lo hago, pum, ta, 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 ta. Y en el mientras estoy pensando en lo que tengo que hacer después o en lo que tengo que hacer pasado mañana para poder hacer tal cosa y que tengo que deber hacer esto y ta, 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 ta. De repente son un montón de cuestiones a poner a verse qué hacer. Que frente a todo eso, cuando nos damos el espacio para nosotros, para nosotras, para estar en presencia, para crear desde ese lugar, incluso para cuestiones que sean de laburo o no, viendo qué hacer, ya, nuestra cotidianidad en sí, cómo enfrentamos nuestro día a día y nuestra cotidianidad, y no con un supuesto positivismo, sino con un sentir también, ánimos. De hecho, a mí me pasó esta semana, estaba recontra cansada y quería hacer esto, esto y lo otro. Y la realidad es que me pedía ir despacio, me pedía ir más lento, me pedía ir mi propio cuerpo, como bajar un poco las intensidades, tampoco torturarme por eso, por
momentos obviamente pasa, y es un práctica, es decir, nosotros no es que decimos, ah, sí, está tal cosa, tenemos que hacer esto, bueno, lo hacemos de tal o cual manera, pum, listo, lo hicimos, ya está perfecto, salió hermoso. Bueno, no, la realidad a veces termina siendo un poquito distinta. Eh, a veces como que nos pide como esa situación de, bueno, calmar las aguas, y otras veces de poner en acción, ¿no? Como, bueno, dale, lánzate con esto, mándate con esta cosa, no lo dejes ahí estancado. eh, y, y ahí va a estar en nosotros mismos, en cómo mentalmente vamos encontrando ese equilibrio y no nos torturamos, porque tenemos esa costumbre de torturarnos, porque el deber ser, porque el deber hacer, porque etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, no quedarnos estancados con ese sentimiento, sentirlo, expresarlo, ponerlo en movimiento, como sea, como nos nazca, pero arrancar también, porque a veces quedamos como en ese prolongue y creo que esto va muy de la mano con el capítulo anterior que hablamos incluso de esto de la espiritualidad y la política, como con lo que viene en el próximo capítulo que vamos a hablar como un poco más de hondo en esos procesos y momentos en donde nos sentimos estancados y bueno, el crear nos lleva también a otras o a otros niveles. Creo que este es como el punto en común, ¿no? Que nos va llevando a ese caminito. Yo creo que sí, que crear es poder. Crear es poder porque justamente vivimos en un mundo en donde constantemente nos encontramos consumiendo cosas en vez de creando, y está en nuestro ser naturalmente, nuestro deseo de armar, de crear. No, capaz no es algo natural, capaz sí, capaz estoy diciendo cualquier cosa, puede pasar, realmente puede pasar, y los leo. Bienvenidas sean todas las perspectivas, esa es la idea y por eso surge este espacio. Pero creo que eso, que muchas veces esas dudas o esas ganas de más o esos sentimientos de cómo hacer y qué sé yo, se terminan traspasando en eso que creamos. Y de hecho, incluso pasa cuando te explota la cabeza y decís que flash, estoy gestando un niño dentro mío. Bueno, lo mismo embarazadas, capaz es muy simplista lo que estoy poniendo, pero eh, termina siendo zarpado también esa situación de gestar un niño, como gestar también un proyecto, una idea, algo que venís maquinando y que querés hacer y que tenés en mente, pero a veces no te dan cuerpo, las ganas, la economía o lo que sea, pero que encontrás y vas poniéndote y posicionándote desde ese lugar y encontrando las formas, las alternativas y no cerrándote en ese no para poder hacerlo, para poder encontrar esa manera, para poder encontrar esa forma, para poder traer eso que querés en lo tangible. Desde una simple situación como un día armar la cama a, no sé, armarte un mural gigante en el medio de una avenida y que sea explosivo y revolucionario, no sé, lo que quieras. Eh, Cada quien creo que va encontrando sus formas y va también de la mano con esto del prueba y error y tampoco frustrarnos con ese prueba y error, son necesarios los errores como hemos hablado otras veces, aprendemos de esos errores, son parte del proceso y no son menos, justamente vienen a mostrarnos, bueno, ante los distintos caminos, ante las distintas circunstancias, cuáles sí, cuáles no. Y no olvidarnos de ese poder, porque constantemente estamos en una dicotomía de esto, de consumir lo otro, de consumir lo que ya está bueno, esto, y a veces nos quedamos scrolleando así en Instagram, en TikTok, en los shots de YouTube, no sé, en lo que sea que estés viendo, o viendo incluso este video, y bueno, pum, nos ponemos a crear. Y también a focalizar momentos, ¿no? Como en este momento estoy creando. ¿Tá?
estoy creando esto, en este momento estoy escuchando esto, en este momento estoy comiendo, en este momento estoy limpiando. Darnos esos momentos de presencia en las distintas instancias que vamos teniendo en nuestra cotidianidad, que muchas veces cuesta por esto de que queremos hacer variedad de cosas y estar en distintas cosas a la vez. Y es como, bueno, está bien la globalización, todo lo que queramos, pero somos humanos, no somos máquinas, entonces aún no podemos estar en tantas cosas a la misma vez. No nos permite eso, focalizar en qué queremos hacer, en estar en presencia en este mismo momento. No sabemos qué va a pasar mañana si nos atropella un camión y morimos, como le encanta decir a mi hermana. Pero sí, no sabemos si mañana existimos o no. Y esto no lo digo en un sentido paranoia de, ay, vamos a morir. No, sí, en algún momento vamos a morir. Ojalá no sea ahora porque tengo un montón de ideas, pero bueno, si es, lo aproveché lo más que pude, le saqué el jugo lo más que pude y traté de sentir cada sentimiento que tuve y a la vez disfrutarlos, aunque sea la agonía. Y no digo cliché de, ay, estoy agonizando, ay, pero bien que estoy disfrutando de esta tristeza. Bueno, obvio, no nos pasa en ese momento, es como, ¡pum!, todo es muerte y destrucción, encerrado en la propia agonía, pero también es un permitirnos habitar esos sentimientos, y eso es un montón y es un gran espacio, porque cuando nos quedamos scrolleando, ay, no sé si se dice así, ya me olvidé, perdón si uso palabras que nada que ver, a veces cambio mucho el lenguaje, me pienso más rápido de lo que hablo a veces, entonces hago pim, 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 un poco que ver también con esta vida instantánea. Pero a veces nos quedamos en ese sentido, como viendo tantas cosas que, que disociamos de esa situación, disociamos de esa realidad y de no lo que nos está pasando acá. Entender que cuando estamos conectados con el acá, también estamos conectados con ese todo. Entonces, como un poco dejar eso para conectarte y reconectarte, no solo interna, sino completamente. Me es raro utilizar el reconectarte porque también suena a enchufarse cual computadora, pero un poco sí, o sea, si te pones a pensar, hay muchas comparaciones con respecto a la red de Wi-Fi con la red de micelio y son conexiones incluso casi invisibles, pero que están presentes. Lo mismo pasa energéticamente con cada uno de nosotros, por eso hablamos de resonancia, por eso hablamos de que, bueno, muchas veces se dice, ah, me resuena esto, bueno, porque todo está en constante vibración, ¿no? Y como todo está en constante vibración, hay cosas que no vibran más que otras o van en sintonía con unas y con otras, y a veces no, a veces pasa, a veces sucede. Y el momento está en encontrar esos puntos, encontrar esas tensiones, esos puntos de tensión que nos lleven a otras situaciones para poder crear, para poder también distender eso interno y, y encontrar nuestra melodía, así tan hermosa y amorosamente como suena, y encontrar nuestros movimientos, encontrar nuestros bailes, encontrar nuestros rituales, encontrar nuestras formas, encontrar nuestro qué hacer y por qué hacerlo, cómo hacerlo, qué quiero, qué deseo, no que quiero desde lo, bueno, solo me quiero quedar con esto, sino como sincera y genuinamente, más allá de mi propio personaje, más allá de ese personaje que creé, que me hicieron creer y que internalicé como propio, quién soy más allá de todas esas máscaras. Y es una profundidad que nos puede llevar a un existencialismo muy grande, pero muy grande, y al mismo tiempo ahondar eso es ahondar también en nuestras sombras, asimilar nuestras sombras, integrar nuestras sombras y no de, ay, qué hermosas sombras y después todo se vuelve color de rosa, sino como en esto mismo. Por momentos vamos a encontrar más poder en una, por momentos más poder en otra, pero como ir conviviendo unas con otras, esas sombras con esas luces y esa conjunción, porque ese juego de luces y sombras es la que nos permite ver todos los
colores justamente. Y bueno, entonces yo creo que sí. Cada uno irá dando su opinión, irá dando sus formas. Me encanta que si comparten cositas o mensajitos sobre eso al respecto de cuáles creen que son sus formas, en qué momentos se vieron capaces de crear o con ánimos de crear, eh, que les volvió a conectar con ese poder interno, a darse cuenta de ese poder interno, a concientizarlo como tal, a que estaba. Algo que va incluso si hablamos de chakras muy conectado con el chakra sacro y el chakra solar. El chakra sacro esto de la actividad, de los sentimientos, y el solar de poner en acción, ¿no? Brillo y acepto mi brillo creativo y lo pongo en acción, lo pongo en acción desde el amor, lo expreso, y lo percibo interna y externamente, y lo comprendo como tal. Es un largo caminito, pero necesario en conjunción. Necesario. Los leo. Y quería compartirles un escrito. Es un escrito que yo escribí en 2018, o sea, tenía en ese momento 18 años. Y venía de grandes situaciones, grandes como crisis existenciales, pues pasar de secundario a el paso universitario. Hacemos una pausa porque pasa una ambulancia. Como ese traspaso a joven adulta. Y, y mi canalizador más fuerte en ese momento era la escritura. Hoy en día sigue también siendo la escritura, el pintar, el crear cosas, el armar cosas, eh, pintar mucho también, tocar algún instrumento. Eh, pero el escribir era como el más fuerte, el más potente, en donde sentía que frente a todo el caos que estaba viviendo, escribir me ayudaba a ordenarme. Bueno, todo esto estoy pensando, lo llevo. Y a veces después me olvidaba que escribía, pero guardaba esos papeles. Y tiempo después, no tantos años después, eh, ando como con unas crisis bastante importantes, en donde venía con cataratas así de angustia y yo por lo general no lloraba, pero de repente estaba tan angustiada por todo, por procesos propios, procesos de otras personas, etcétera, etcétera, que venía en catarata de llanto. Y, y me volví a encontrar con este escrito. Y me acuerdo que en ese momento hacía psicoanálisis y se lo leía a mi psicóloga. Y quedé impresionada también por lo que había escrito en ese momento, porque hay cosas que sigo sosteniendo. Hay otras que no tanto y que las puedo ver, pero creo que es interesante porque lleva como a la profundidad de esas conversaciones internas que tengo, que siguen estando mentalmente, pero bueno, que invitan a eso, ¿no? Como a preguntarme, a buscar respuestas y a repreguntarme y buscar otras alternativas. Así que bueno, les leo este escrito que dice así. La inmunidad de la vida, la fantasía mortalizada y la maniobra de dejar legado para de alguna forma ser. Ser recordando, nunca olvidando, permaneciendo en el tiempo durante deseos de viejos tiempos. ¿Cuán insatisfecho hay que estar? En algún momento se acepta decepcionado de no lograrlo, con una breve sonrisa, creyéndose el mejor rey, luego de una quinta cena variada de orgías. Configurarlo tal cual quiero que se manifieste y penetre en una indudable caricia cargada de empatía, marcando el egocentrismo a la simpleza universalizada de unirse a lesotres. Olvidarse de la catastrófica idea de rencor y envidia derribando los murales que intervalan. No ser uno el iluminado. No existe el iluminado sin lesotres para autoidentificarse y que lo identifique. Siendo ese iluminado el que se olvide más que les ignore y dejando de ser iluminado. Porque el iluminado solo fue llamado bajo ese nombre, pero el sol aún no lo ha alumbrado, porque bajo su encierro se encuentra apaciguado.
Luego de sometimientos, de tanta violencia y distanciamiento, se ve como salida el seguir adelante por uno mismo, con sus propias pretensiones a la deriva, aunque no sean del todo propias. Servir para eso y para más. Ser el siervo de esta tierra bajo los pedestales que materializan nuestra promulgación temprana a un lejano estatus de lo que realmente pasa. Pero, ¿qué es lo que realmente pasa? ¿El odio es tanto que nos enceguece? ¿Los límites son imposibilitados? ¿Nuestros impulsos nos llevan a limitaciones? ¿Acaso dónde nos encontramos? Emma Goldman, mujer anarquista, feminista, luchadora desde los 14 años, sufragiada antes de su nacimiento, llevó sus ideales más profundos, cercanos a la utopía más esplendorosa, a los recónditos abastecimientos de las personas desesperanzadas. Sin embargo, esos eran ideales que se reflejaban en reacciones contradictorias y las más capitalizadas. ¿Acaso una idea de yo, de propiedad privada, es más importante? ¿Acaso esa es la creencia más profunda y realista a la que llegamos a sentir? Querer armar otro sistema, otra convivencia, donde todos seamos los beneficiados. ¿Acaso es tan poco fiada por tanta cloaca que ha llegado a crearse? ¿Servir para nuestro propio beneficio es lo más fácil? Siempre creyendo en uno, siendo uno en un mundo donde hay otras personas que solo sabes de su existencia cuando vos le recobras importancia a tu vida, siendo el individualismo las bases propagadas que nos determinan, el éxito del poder, el querer poder, ser poder, amar el poder, tener el poder de qué, de saber qué hacer, de tener el dominio sobre nuestras vidas, sobre las demás vidas para la coherencia de la vida propia, organizarse bajo un orden, el orden del poder, el orden de ser teniendo el poder, un poder que debería y no se limita en la fuerza física reglamentaria. Nacemos en un supuesto propósito, aunque incluso no hayamos sido deseados. Fuimos y somos producto de los soñadores, más impulsivos extrafalarios de los flujos de individuos. Individuos pertenecientes al mundo, a la sociedad, sociedad compuesta por muchas sociedades. Sociedades ocupantes del mundo, sociedades que suelen olvidar que no están solos. Nacemos solos, vivimos solos, morimos solos. No lo creo. Eso creemos. Bajo tener una ideología burocrática sirviente a un ser supremo, perfecto e inmortal, Occidente ha pasado a tener una ideología individualista, una creencia individualista, sed, saciedad, hambre propio del capitalismo abrazado. No estamos solos, no nacemos solos, no vivimos solos, no morimos solos. Es fácil ser víctimas, es fácil ser simplistas. Ahora, si esparcimos, nos revertimos. No vinimos a este mundo a servir a un ser supremo. Somos nosotros bajo nuestras autonomías y dicotomías. Hay un otro, hay un otro, hay un nosotres. Somos nosotres. Somos muchos. No estamos solos. Esos no quieren hacer creer. Los únicos, los que son beneficiados de este sistema, los únicos que tienen el control del capital, nos quieren convencer de seguir viviendo en un imperialismo burocrático, bajo ideologías y praxis egocentristas para su propio beneficio. Estamos y podemos ser más. No hace falta ser propietarios. El poder no es adueñarse o alienarse. Poder es encontrarse, acompañarse, manifestarse. Basta de llevar a nuestros sentimientos y emociones bajo idealismos no practicables. Basta de querer ser propietarios. Basta de querer encontrar el poder inferiorizando a lesotres, mis pares, nuestros pares. Toda una lucha por el sentido de la vida. ¿Y qué es la vida? ¿Para qué vivirlo? ¿Qué es esa supuesta misión tan especulada para hacernos creer serles elegides? Vida de vivirla. ¿Cómo vivirla?
el método incandescente más cercano a lo que afirmamos. Aunque el dramatismo para recaer en el victimismo es emergente nuevamente, aunque la melancolía parece más propicia, aunque parezca que para sentirnos mejor hay que escuchar canciones tristes, hay que plantearse, ¿qué hacer hoy? ¿Para qué? ¿Y cómo implementarlo? Emma Goldman creía en el amor libre, por más que en su vida cotidiana no lo practicaba. ¿Eso debería sacar las esperanzas para implementarlo? No, porque no es natural poseer, no es natural querer poseer. Encontrar justificativos que nos parecen suficientemente creíbles como para hacerlo no significa que sean verdades absolutas, que nos llevan a verdades inmodificables. ¿Cuál es el método? ¿Capitalismo, comunismo, socialismo, anarquismo, ser unismo? ¿No soy unismo? ¿Cómo retractarnos? Las instituciones habitadas armando represalias, dejar florecer. Ese es el método. Pero ¿cómo florecer? Ejemplo, no queremos más machismo, ni más violaciones, ni inferioridades. Queremos igualdades, equidades, que haya solidaridad y respeto. ¿Cómo hacer que eso florezca? Si los violadores, los femicidas van a ir a la cárcel, hay instituciones que lo reestructuran. Primero hay que cambiar las instituciones, pero dicen apartar la marginalidad, ayudar al otro a comprender, ayudar al otro, cambiar por su bien y el bien de todos. Pero ¿cómo? ¿No hay que aislarlo? ¿Apartarlo por no poder convivir en armonía? Pues sería mejor adaptarlo. Pero ¿cómo? ¿Cómo enfrentar su perspectiva a las otras? Muchas preguntas, pocas respuestas. ¿O acaso volvemos a lo simplista? La clave no es resistir ni contradecir. La clave es crear, revolucionar, transformar lo dado para la adecuación perfecta sin apaciguamiento alguno. Decía Rodolfo Kusch, es preciso recobrar una América profunda que sea más allá de la opinión ligera y se convierta en la base de nuestra vida. Una América que deje de ser un escenario para convertirse en la tierra nutricia donde brota nuestra vida. Una América, sí, nos hace falta para reunir o resumir nuestra humanidad y nuestra soldez, como empezar de nuevo. ¿Y cómo hacerlo? ¿Cuál es esa América profunda? Demás preguntas. Sí. Bueno, son varias cosas. Creo que resume bastante lo que veníamos hablando y hace como todo ese giro de pregunta, respuesta, pregunta, pregunta. ¿Y qué pasa con esto? ¿Y qué pasa con tal otro? ¿Qué pasa con la gente que va a la cárcel? ¿Cómo podemos hacer para que no sea así, etcétera, etcétera? Pero al mismo tiempo, si sigue siendo parte de esta realidad, puede seguir cometiendo delitos. Eh, y también entender frente a eso que no podemos ser los héroes o las heroínas solos y solas. De hecho, incluso en las películas de héroes y heroínas, ninguno lo hace completamente solo. Siempre hay alguien para ayudarlo. Y más allá de si hay alguien para ayudarlo, hay una realidad conviviente en donde nos encontramos en constancia. Entonces, algo se puede solucionar acá, pero después hay otras cosas también para solucionar. Más que solucionar, ver cómo abordar, cómo hacer, poder llevarlas adelante. Y desde ese lugar es cada uno, creo, encontrándonos con nosotros mismos y con los otros y ponernos a crear. Sí, es necesario consumir, ver otras perspectivas, tener en claro otras miradas, pero también darnos ese tiempo de creación, de estar en presencia, de jugar, de conectar con nosotros mismos desde otro lugar. Y eso creo que son los pasitos que nos llevan a poder ver esas otras realidades.
a poder generar esas otras instancias y crear desde el amor, así tan cliché como suena, así tan romantizado como suena, pero no pacando lo otro, sino viéndolo más desde un sentido revolucionario. Y no sé si revolucionario, porque al fin y al cabo es como parte de, en sí como eso, como parte de nuestras vidas, como parte de esa transformación interna y colectiva, como parte de elección desde qué lugar queremos vivir, qué realidad queremos vivir nosotros individual y colectivamente. Bueno, acá termina el capítulo de hoy. Ya saben, pueden seguirme por Instagram, por TikTok, eh, YouTube. Denle me gusta, comenten lo que piensan al respecto. Posta, eh, viene bien todo ese circuleo y circuleo de comentarios y cositas. Así que nos lleva a ver esas otras perspectivas, justamente desde otros lugares. Aprovechemos estas herramientas que nos trae la tecnología y generemos esas transformaciones de otro lugar, incentivémonos a crear, creemos y compartimos con otros. Y al mismo tiempo estemos en proceso de cada uno, ¿no? Como no nos hostiguemos ni a nosotros mismos ni a los otros. Eh, eso, principalmente eso. Seguramente dejé alguna cancioncita en recomendación, ahora no se me vino ninguna, pero ya la pondré. La dejaré ahí en la descripción, como dicen en algún que otro capítulo. También está en Spotify, recuerden eso, el podcast. Y creo que no me olvido de nada. Ah, no, sí, me olvido de cosas. Seguramente me olvido de muchas cosas, pero entre esas cosas, también aclarar que pueden encontrar, estoy dando talleres para, no le digo talleres, no me gusta decir talleres, encuentros. Porque tampoco soy como la docente que lleva esto, no, son encuentros, por ejemplo, hay uno que es desde este lugar de reencontrarnos con nuestro poder creativo, habitar nuestro poder creativo, y son 8 encuentros en donde vamos explorando desde distintos lugares y conectando con cada uno de nuestros chakras. Como cada encuentro focalizamos en alguno de los chakras y desde ahí haciendo distintas meditaciones activas vinculadas con el arte y esto, incentivar a nuestro poder creativo. Y que eso no lleve solamente a esas instancias de encuentro, sino que después uno mismo lo pueda llevar adelante en su vida cotidiana y lo tenga como una herramienta más. Después también, eh, bueno, apertura de registros akáshicos, tiradas de tarot. Y se viene otro que ya lo estaré promocionando próximamente, que es el de elementos. Ese es más cortito, creo que van a ser 4 o 5 encuentros, todavía no lo tengo tan armado, pero de cómo podemos utilizar a los elementos, la tierra, el agua, el fuego, el aire, eh, para un poquito de la historia, de distintas perspectivas y también de distintas formas de conectar con esos elementos y cómo terminan siendo también una herramienta para nuestra realidad y cotidiana. Y otro de los talleres que siempre doy de los encuentros es el de ciclos, que justamente habla más desde el lado, no solo desde las estaciones, sino en general de nuestros ciclos, y tomamos como ejemplo, bueno, la rotación de la Tierra con sus estaciones que pasa sus distintos ciclos y sus distintos momentos. Que todos no florecemos en el mismo momento, que todos tenemos nuestros distintos procesos y cómo ir reactivando esas energías. Cualquier cosa, en mis perfiles pueden encontrar toda esta información. Así que les mando un abrazo enorme y muchas gracias por quedarse hasta el final.